Vamos a hablar de bioética y genética. Les recuerdo, yo vengo de la medicina y la biología, así que esto es parte de mí, quizá. Les recuerdo, sobre todo los que no están en el área de la biología y la medicina, sé que hay filósofos acá, sociólogos, etc. Bueno, en fin, simplemente para ubicarnos, y yo les voy a decir, porque a lo largo de lo que yo diga, ustedes van a tener que dar cuenta que hay cosas que faltan acá. Perdón. Hay algo que falta acá. ¿Qué es lo que falta? Falta el medio ambiente. Y ya van a ver lo importante que es el medio ambiente en la expresión de los genes y en la expresión de lo que somos nosotros como personas. Nuestra identidad personal está más determinada, diría yo, por todas las influencias ambientales que por los genes que heredamos. Porque en realidad, en cuanto a genes se refiere, somos muy, muy, muy parecidos a los seres humanos. Eh, pero en cuanto al medio ambiente, muy diferentes de acuerdo a dónde nacimos, cómo nos alimentamos, cómo nos quisieron o no nos quisieron, qué medios tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, simplemente para recordarles que cuando hay un gen que se afecta el producto de ese gen, obvio, ¿no? Ustedes saben que los genes, la función es producir proteínas. Los genes no piensan. No hay genes buenos y genes malos. No son eticistas los genes. Los genes producen productos y las proteínas se las arreglan como pueden en el organismo para funcionar y darnos vida. Ahora, la salud, acá tengo puesto algo en lo que yo creo fervientemente, que la salud y sus desviaciones es resultante de continuas interacciones entre factores medioambientales y la constitución genética. Todas las enfermedades tienen influencias genéticas y ambientales. En realidad no existen enfermedades puramente genéticas ni puramente ambientales. Si tuviéramos tiempo, incursionaríamos en eso con ejemplos y demás, pero no tenemos tiempo. Sin embargo, seguimos hablando de enfermedades genéticas. ¿Por qué? Bueno, en parte por tradición, cuesta mucho cambiar los léxicos y la manera de pensar de los que van generando los conocimientos. Entonces, mi convención es que yo llamo enfermedades genéticas aquellas en las que la influencia del genotipo, en las características clínicas, son significativas, sin ponerme a definir lo que quiere decir significativo. Pero ustedes me entienden. Es algo en lo que la constitución genética tiene mucho que ver con lo que le pasa a ese individuo, y sobre todo hablando de enfermedades. Pero desde ya la controversia, esta herencia versus ambiente, es obsoleta. Además por razones científicas, porque tampoco puedo incursionar demasiado en lo que hoy en día se llama epigenética, que es algo muy interesante y que es el descubrimiento de que el medio ambiente, y ya descubrimiento experimental con pruebas, de que el medio ambiente altera y afecta la expresión de los genes. Y eso es una especie como de vuelta al lamarquismo, si se quiere. Ahora, vamos a hablar un poco de salud y enfermedad en relación a la genética. Y acá hay una categoría muy simple, muy simple. Yo les dije que hablé de genes. Bueno, nosotros tenemos cerca de 25.000 genes en nuestro genoma, que es el. Ahora, de esos 25.000 genes conocemos casi como 10.000 entidades o enfermedades, si se quiere, que están debidas a alteración en alguno de esos genes. Por eso las llamamos monogénicas, causadas por un gen. Son hereditarias, son raras, afortunadamente, pero en su conjunto 1 o 2% de la población tiene alguna de estas 10.000 enfermedades. Hay variaciones de todo tipo, sobre todo geográficas y étnicas, que no nos vamos a meter. Mi problema cuando yo entro a hablar de estas cosas es que estoy en un tronco, pero del cual salen múltiples ramas. Entonces me tengo que no tentar de meterme por las ramas, porque si no, no nos vamos más.
Pero grábense esto, enfermedades como la hemofilia, el albinismo, la distrofia muscular progresiva y miles más, se deben todas a alteraciones en un gen. Pero la categoría que sigue, que es de la que nos terminamos enfermando y muriendo todos los que estamos acá de este lado de la mesa o del otro lado de la pantalla, que son las enfermedades comunes, de las que se enferma y se muere la gente, que son todas por interacción entre factores ambientales y genéticos. Cáncer, cardiovasculares, diabetes, trastornos mentales, y podría seguir una lista muy larga, que casi podría ser el índice de un libro de medicina interna, si se quiere. Todas estas enfermedades tienen componentes genéticos, todas ellas, pero a diferencia de las anteriores, monogénicas, donde la presencia del gen afectado es prácticamente determinante, en estas es un mosaico, porque es más determinante. ¿Qué es más determinante en una diabetes, por ejemplo? ¿Los genes o el medio ambiente? Y bueno, eso es una discusión bizantina, porque ni los genes existen fuera del medio ambiente, ni viceversa. Entonces, lo cierto es que se conocen por lo menos un par de docenas de genes que predisponen a la diabetes. Y también se conocen todos los factores ambientales que desencadenan la diabetes, sobre todo factores alimentarios, etcétera, etcétera. Y así sucede con todas las patologías que llamamos comunes. Cáncer, por ejemplo, que acá no sé por qué no figura. Ah, sí, acá estaba en cáncer. En fin. Y que son la mayoría de los problemas que afectan la salud. Las alteraciones cromosómicas es un capítulo aparte, que lo vamos a dejar porque tiene, porque, digamos, presenta, es otro tipo de problema. Primero que no son hereditarios. Cuando uno piensa en alteración cromosómica, enseguida piensa en el síndrome de Down. Y está bien, porque es la condición humana más común entre las alteraciones cromosómicas. Pero no es hereditario, se debe a errores en la división celular cuando es concebido el huevo cigota, etcétera, etcétera. Pero tiene su frecuencia, uno de cada 200 niños que nacen, y eso es muy parecido en todo el mundo, tiene alguna alteración cromosómica. Ahora, yo acá le decía todas las enfermedades, que no me salían todos los ejemplos, ni están todos acá, pero cáncer, enfermedad coronaria, diabetes, obesidad, asma, epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, la psicosis mayores, y podría ser una lista muy grande, se deben a interacción del ambiente con la predisposición genética. Y esto es importante a la hora de entender la ética de las propuestas para prevención y para tratamiento de todo esto. Ya vamos a llegar. Aplicaciones médicas de la genética. ¿Qué hace la genética, el genetista? Primero diagnostica. Y durante mucho tiempo, yo cuando estudié genética, hace 40 y pico de años, lo único que podíamos hacer era diagnosticar. ¿Por qué? Porque no había tratamiento, no había esto, no había lo otro. Hoy en día es muy distinto. Pero en diagnóstico pongo acá dos aspectos, antes de nacer y después de nacer. Porque lo que ha crecido mucho, y lo vamos a mencionar, por supuesto, porque en parte ustedes lo pidieron, lo que es preimplantatorio, pero preimplantatorio en realidad, que es en el embrión in vitro, es algo que ha seguido en forma natural al diagnóstico prenatal clásico, tradicional, por amniocentesis o por biopsia de vellosidades corneales. Estas cosas van evolucionando, se van supuestamente perfeccionando, siempre en función, a ver, ¿qué es lo que determina las nuevas tecnologías en cualquier cosa? Primero, que sean útiles, que sirvan para algo. El servir para algo puede ser simplemente servirle a los inversores en la bolsa de Nueva York para ganar dinero, como muchas de las drogas que produce la industria farmacéutica. Sirve para eso, no sirve para la salud. Pero hay otras cosas que sirven. El diagnóstico por implantatorio surge primero porque fue factible hacerlo.
una vez que, yo les mencionaba el lunes, una vez que uno tiene un embrión concebido in vitro, lo puede implantar o puede decir, ¿y si le hacemos una prueba genética? Esa pregunta no se pudo hacer, no se podía hacer hasta hace unos 10, 15 años. A nadie se le ocurría, ¿viste? Uno iba presuroso al laboratorio a implantar ese embrión, o sea, cosa que le pasara algo en el camino. No se iba a detener a ver, este embrión tendrá tal gen o tal cual otro gen que convenga que tiene o que tenga o que no tenga, no. Pero hoy en día eso sí se puede hacer técnicamente, ya lo vamos a mencionar. Entonces las tecnologías aparecen básicamente porque son factibles, por el desarrollo propio. La tecnología tiene una dinámica propia, que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la subsiguiente. Y así llegó el diagnóstico preimplantatorio en la década de los 90, o comienzo del siglo. Y ahora vamos a entrar un poquito en esto. Pesquisa poblacional lo pongo porque básicamente una de las aplicaciones de la genética es el pesquisaje, algunos dicen tamizaje, en inglés la palabra es screening, y uno la va a leer muchas veces, incluso en textos en español, screening, neonatal. Yo sé que ustedes, porque yo sé que Martita se ha ocupado mucho de este tema desde hace varios años, del screening neonatal, en Paraguay, pero hoy en día uno podría hacer una prueba o varias pruebas genéticas en una gotita de sangre para detectar por lo menos unas 30 anomalías metabólicas o de funcionamiento bioquímico en el recién nacido. Y se hace. Sí, cuando yo digo se hace, se puede hacer en los medios económicamente aptos. Y no digo solamente los países ricos. Nosotros acá en la Argentina tenemos gente muy rica, como las tienen ustedes en Paraguay, caramba. Entonces, esa gente accede a cosas en las que en los países ricos por ahí son más comunes, más parte de la práctica aceptada. El hacer 30 trastornos, detectar 30 trastornos en el recién nacido. En Argentina tenemos nada más que unos 8 o 9. En Paraguay creo que estaban solamente por la fenilcetonuria o el hipotiroidismo, en fin, no interesa. Pero eso es la aplicación a la población de desarrollos genéticos. También se puede hacer pesquisa poblacional en adultos, pero por ahora no me voy a meter en eso. En adultos tiene otras connotaciones, en general tiene connotaciones más de políticas reproductivas, porque ustedes saben que una gran cantidad de las enfermedades hereditarias se heredan porque el papá y la mamá tienen una variante genética que cuando se juntan en un hijo pueden producir enfermedad. Esas son las enfermedades que se llaman recesivas. Bueno, hoy en día hay pesquisajes en población normal, sana, pero a ver si no portan tal o cual gen recesivo. Y hay países en donde algunas enfermedades recesivas son muy frecuentes, como la anemia falciforme en los países que tienen mucha población originaria de África, porque ahí es donde nació la anemia falciforme. Bueno, donde el pesquisaje entre adultos, a ver si es portador o no, sano, es muy común. Prácticamente forma parte de la rutina de la atención médica. Y después entramos en lo que tiene más bemoles desde el punto de vista ético, que lo voy a mencionar, que es usar la genética para predecir el futuro. Y no hablo de la bolita de cristal que la gitana predice, a ver si me ve, o la palma de la mano. ¿No? Las gitanas lo hacen con la palma de la mano. A ver qué me va a pasar en mi futuro. No. Se predice en función de marcadores genéticos. Y hoy en día sabemos que hay marcadores genéticos que pueden predecir, cuando uno dice predecir, hay que ponerle un poco de comillas muchas veces, pero hay alteraciones
que no se manifiestan hasta muy tarde en la vida, pero que la podemos detectar haciendo un análisis genético, y es lo que se llama pruebas genéticas, en este caso predictivas. En esto se está empezando a usar mucho para respuesta a fármacos, y yo no me voy por esa rama, pero es toda una disciplina de la farmacogenética. Hay algunos fármacos que solamente se pueden usar si yo le hago una prueba genética al paciente de que no lo voy a matar y de que va a ser efectivo. Se usa sobre todo con anticoagulantes y con drogas oncológicas. Y después viene el tratamiento. Tratamiento, la genética ha estado muy atrasada, si se quiere, porque es lo que tardó más tiempo en desarrollarse. Y voy a hablar solamente de lo que está haciendo boom en todos los medios hoy en día, porque aparte entiendo que ustedes lo pidieron, así me dijo Susana, ¿qué es eso de la edición genética? Y esa palabra tan rara que se llama CRISPR, ¿qué es? Bueno, vamos a llegar. El asesoramiento genético es lo que permea toda la atención al paciente con un problema genético. ¿Por qué? Porque forma parte del derecho a la información y forma parte también de contener, de la capacidad de contención que tiene el profesional que se ocupa de estos temas con los pacientes para atajar todos los problemas emocionales que trae a una familia, porque la genética, es obvio, es una afer de familia, no es individual. Por supuesto, uno lo puede sufrir, pero uno no está solo, está en familia. Y al hablar de genes que se transmiten entre familiares, quiere decir que si yo tengo un problema, lo heredé de alguien, o mi hermano o mi primo lo puede tener, etc. Entonces, estas cosas producen hay toda una disciplina psicológica sobre cómo reciben las familias las noticias, sobre todo cuando son malas, de problemas genéticos en la familia. Ni que hablar de cuando ese problema genético se detecta en el feto, en un embarazo. Imagínense ustedes. Bueno, entonces, ¿qué son las pruebas genéticas? Se hace un análisis del ADN. No entro más en detalles. Ustedes pueden analizar genes individuales, pero sí les puedo decir que hay como 5.000 pruebas genéticas diferentes para 5.000 enfermedades diferentes. O sea que hay enfermedades que cada vez más se basan en el diagnóstico genético, no en la clínica, aunque la clínica guía los análisis. Hoy en día, y el gran desarrollo que ha habido, que va a cambiar muchas cosas, es que antes, cuando yo estudiaba genética o cuando era un médico joven haciendo genética, uno analizaba un gen a la vez. Hoy en día, la aparatología da como para analizar los 25.000 genes a la vez. Eso se llama, y ya lo vamos a ver, secuenciación masiva. Y entonces, por el módico precio de $1.000 o $2.000, uno tiene analizados 25.000 genes. Eso es una realidad en el mundo rico. Y entre los ricos de nuestros países, porque los ricos de nuestros países no se van a quedar con menos. Tienen sus medios como para mandar una muestra a un laboratorio en un país rico y que le hagan los análisis. Y lo hacen, y lo hacen. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que un análisis genético o pruebas genéticas son sinónimos, se pueden realizar en cualquier célula viva, en cualquier estadio del desarrollo humano, en el preembrión, en el embrión, en el feto, en el niño, en el adulto, lo que sea. Usted tiene una célula viva, le puede hacer un análisis de su ADN. Así que imagínense lo que... Y esto de tener todo esto de la parte del ADN viene con el desarrollo que surgió después del secuenciamiento del genoma humano, el proyecto del genoma humano, que se terminando el siglo pasado, a comienzos de este siglo. O sea, llevamos muy poco tiempo de saber prácticamente de casi todos nuestros genes. Ahora, ¿qué hacemos con eso?
diagnosticamos la enfermedad genética en embriones, fetos, recién nacidos, niños, adultos. Podemos identificar predisposición genética que contribuya a un mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad cuando median factores ambientales adversos. Ya les mencioné las enfermedades que llamamos multifactoriales, porque se deben a muchos factores, que son las enfermedades comunes que nos enferman y nos matan al 80% de la gente que se muere de alguna de esas cosas. Fuera de accidentes o de los bebés que se mueren de muy pequeñitos o lo que fuera. Predicción de respuestas a medicamentos, ya lo mencioné. Y la determinación de riesgos de enfermedad genética en futuros hijos. La genética prenatal ha tenido un grandísimo desarrollo. Desde la primera vez que se hizo una amniocentesis, acá Diego sabe de qué estoy hablando, porque es el ginecobstetra del grupo. La amniocentesis es una punción alrededor de las 15, 16 semanas de gestación, donde se obtiene el líquido amniótico y ahí hay células fetales sobrenadantes que uno puede hacer un análisis genético. Bueno, eso la primera vez que se hizo, que fue con los cromosomas, fue en la década de los 70. Imagínense ustedes, llevamos 50 años de diagnóstico genético prenatal, a la cual se ha ido agregando con el advenimiento de la posibilidad del ADN. Una vez que uno puede hacer un análisis de ADN, quiere decir que puede analizar, teóricamente, por lo menos 5.000 enfermedades diferentes. Por supuesto, acá la medicina un poco define la medicina y la ética, porque todo en medicina tiene sus riesgos. No existen intervenciones médicas que no tengan riesgos. Todo siempre es un balance entre beneficios y riesgos. Entonces, hay indicaciones. Aparte, obviamente que no es factible hacer un análisis para los 25.000 genes. Uno los puede sí secuenciar, pero no analizar. Entonces, uno tiene que saber qué enfermedad tiene por delante, como para ver qué prueba genética toca en esa familia, para lo que fuere. Ya dijimos, diagnóstico principalmente, pero también predicción o diagnóstico prenatal. Eso es lo que les dije recién. Ahora, la ética de las pruebas genéticas. Sobre todo me voy a concentrar en las predictivas, porque las predictivas se hacen en personas sanas. No sé si quedé claro, si fui claro. Cuando uno hace una prueba diagnóstica, sea el método diagnóstico que utilice, sea un microscopio para ver la forma de los hematíes, si tiene que diagnosticar una talasemia o una anemia falciforme o lo que fuera, o una sonda de ADN para determinar el estado del gen que produce la hemoglobina, la cadena beta de la hemoglobina, es lo mismo. No hay diferencias éticas ahí. Ni problemas éticos. Yo tengo que hacer un diagnóstico con todos por supuesto, los recaudos del caso. No voy a hacer, en general usted sabe que todas las pruebas genéticas son voluntarias. No existe, y todas requieren consentimiento informado, aun cuando sean para diagnosticar una enfermedad, que clínicamente es muy aparente. Pero los problemas éticos aparecen sobre todo cuando uno quiere hacer predicción, cuando uno se las da de futurólogo. Por supuesto, lo digo medio en chiste y medio en serio, eso de futurólogo, pero yo si tengo una enfermedad, por ejemplo, que es la corea de Huntington, no sé si ustedes la conocen, es una enfermedad que es neurodegenerativa, que tiene la particularidad de comenzar en la adultez, alrededor de los 40 o 50 años. Pero se hereda, como cualquier enfermedad hereditaria. Supongamos que hay un adulto afectado y que tiene hijos. Esos hijos obviamente van a estar preocupados por saber si heredaron el gen de la enfermedad. Bueno, esa duda o pregunta o preocupación queda saldada, para bien o para mal, con un análisis genético en
en la persona que consulta, en el hijo o hija del padre o madre afectado. Y acá hay un criterio ético fundamental. Las pruebas predictivas no se hacen en niños. No es ético hacerlas en niños para enfermedades que comienzan naturalmente en el adulto. Con algunas excepciones que ahora las voy a mencionar en cuanto me llegue el diapositivo. Pero hay criterios para establecer, digamos, la ética de unas pruebas genéticas. Principalmente lo que se llama utilidad clínica. ¿De qué manera ese análisis genético va a incidir en la salud y bienestar de la persona? Piensen ustedes un poco. Van a ver que lo primero que aparece acá en la lista es que haya intervenciones preventivo-terapéuticas comprobadas que se puedan implementar en esa persona para ya sea prevenir la enfermedad o incluso tratarla en forma precoz. Esa es la cantidad de investigaciones que se están haciendo con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. La enfermedad de Alzheimer es clásicamente de comienzo tardío, en la adulto mayor, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata, para justificar una prueba genética, supóngase que diga así, usted, ¿qué edad tiene? 30 años, bueno, cuando tenga 60, prepárese, porque va a tener Alzheimer. Bueno, eso, que por supuesto no se dice así, ¿verdad? Pero eso se vería muchísimo más facilitado si yo tengo algo que ofrecerle, algún tratamiento o algún método preventivo. Lo otro es la planificación reproductiva. Recuerden que nosotros hablamos el lunes de la planificación familiar. Quiere decir que es el derecho de la gente de tener los hijos que quiera tener con el intervalo que desee entre los embarazos. Bueno, una razón para planificación reproductiva puede ser el que una pareja tenga una enfermedad genética. El riesgo de tener una enfermedad genética a alguna gente en la realidad, porque una cosa es la teoría de los libros y otra cosa es la práctica, la realidad de alguna gente, los inhibe de reproducirse. O no es que los inhiba, conscientemente pueden decir, no, yo, si es para tener un hijo con tal enfermedad que es gravísima o lo que fuera, prefiero no reproducirme, adoptar, lo que fuera. Eso pasa en todo el mundo todos los días. Entonces puede servir, por supuesto, una prueba genética en gente sana para prever ese tipo de situación. Otra gente busca una reducción de incertidumbre. Ese ejemplo del hijo de alguien con la enfermedad de Huntington que les mostré, es alguien que tiene una incertidumbre, no sabe si es cara o seca, si recibió el gen afectado o no lo recibió. Hay gente que maneja esa incertidumbre muy bien sin necesidad de ninguna prueba genética y se arreglan en la vida como pueden, algunos muy exitosos. Yo he conocido gente muy exitosa que rechazaba las pruebas genéticas, porque dijo, yo si me toca, pero no quiero estar preocupándome, porque ojo, el que le dé positivo no es uno podrá poner triste, pero lo peor es que va a estar anticipando permanentemente el tener la enfermedad, o el cuándo empieza la enfermedad. Hay una serie de vericuetos que no tengo tiempo ya se me está pasando tiempo más de lo que yo quisiera. En fin, cuestiones, todas estas pruebas tienen sus daños psicológicos o sus aspectos psicológicos que hay que tener muy en cuenta. Y está siempre el riesgo de estigma y discriminación, siempre. Nosotros los seres humanos lamentablemente discriminamos. Discriminamos y tenemos la figura del otro muchas veces como enemigo o como alguien de quien nos tenemos que cuidar o lo que fuera. O que no nos gusta y punto. Un discapacitado les va a poder decir a ustedes de cualquier tipo de discapacidad lo que es sufrir la discriminación de la gente. Y bueno, entonces dense cuenta que si una prueba la da a uno positiva, aún antes de tener síntomas,
está en riesgo de discriminación. Entonces, bueno, esto es en qué circunstancias se hace. Y lo que sí quería decirles es que con todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con las enfermedades monogénicas, que espero que a esta altura ya sepan bien de qué se trata. Son las 5.000, 6.000 enfermedades causadas por un solo gen. Porque esas tienen una manera de evaluarse y predecir el futuro mucho más categóricamente que con las enfermedades multifactoriales, esas que son por interacción entre el medio ambiente y el genoma. Por eso no se llaman pruebas diagnósticas, se llaman pruebas de predisposiciones. Uno no diagnostica nada, pero sí establece que puede haber una predisposición. Ahora, lo cierto es que en todas estas enfermedades multifactoriales, la parte genética explica muy poco sobre una pequeña fracción de la enfermedad. Dependen en general de interacciones complejas y a largo plazo entre medio ambiente y genes. Y los genes predisponentes, individualmente considerados, tienen muy poca influencia en el desarrollo de la enfermedad. Esto hace que prácticamente se desaconseje este tipo de pruebas para enfermedades multifactoriales, sobre todo cuando no hay historia familiar. Y la ética entra acá con los que desobedecen esta norma. Y los que desobedecen esta norma son los que ganan dinero con las pruebas genéticas, porque es así. Lamentablemente, así como dije que la medicina tiene riesgos y beneficios, que no hay nada que sea inocuo en medicina, toda vez que hay algo que funciona, está el negocio. Y eso es así. Y el negocio de las pruebas genéticas es multimillonario. Y no se crean que es solamente en los países ricos. Acá en la Argentina no es que se haga, porque no hay la capacidad laboratorial, pero sí están los visitadores médicos de los laboratorios de Estados Unidos que vienen y reclutan pacientes. Y hay puntos de recolección de muestras que se envían a Estados Unidos para hacer análisis. Y eso los pagan los que tienen dinero, por supuesto, que son los menos en nuestros países. Entonces, tal es así que una de las principales compañías en Estados Unidos, de miles de millones de dólares, los ha hecho de esta manera, con estas pruebas. Y además, por supuesto, ya están en Internet, véanlas, búsquenlas, pruebas genéticas en Internet y las van a encontrar. ¿Por qué? Porque les ofrecen el oro y el moro. Les van a predecir todo lo que le va a pasar el resto de sus vidas, analizándole un centenar de genes, etc. La mayor parte son falacias, pero sobre todo se hacen sin el beneficio de la consulta médica profesional. Son directamente gente de laboratorio que hace sus análisis y les manda un informe. Y se los cobra, por supuesto. Todo por correo, como corresponde. Ni que estuviéramos, ni que estuviéramos en cuarentena, que lo estamos. Todo por correo de internet, quiero decir. Asesoramiento genético es fundamental. Todo, ya lo mencioné. La genética es muy dura porque tiene mucho que ver con uno mismo, con sus genes, con su identidad, cómo yo le pasé esto a mi hijo, pero qué sabe, las culpas, los matrimonios que se rompen, eso es de todos los días para lo que, como yo he practicado esta disciplina durante muchos años. Entonces, sé que el asesoramiento genético ayuda porque explica, es informativo, explica lo que es la dolencia, explica lo que es la probabilidad de padecerlo, explica cómo se puede prevenir, evitar o mejorar. Y lo importante, sobre todo, me acuerdo siempre del comentario que hizo Enrique el otro día, los objetivos no son poblacionales. Hay que sacarse esa idea de la cabeza, de que uno
Bueno, la idea esa de la cabeza la tuvieron los nazis, por supuesto, que quisieron hacer una nueva humanidad borrando millones de personas. Los objetivos no son poblacionales, no es eugenesia. El decirle por de pronto existe el derecho a la información. Nosotros no le vamos a impedir el derecho a la información a una pareja, por ejemplo, que ya tuvo un niño con fibrosis quística del páncreas, por decir una enfermedad que quizá ustedes la conozcan. Acá en la Argentina tenemos pesquisa neonatal para esta enfermedad, que es relativamente frecuente, acá por lo menos. A esa pareja, si uno sabe que esa pareja, el próximo hijo que tengan, va a tener un 25% de riesgo, 1 en 4, de tener la misma enfermedad que el hermano, por de pronto espero que coincidamos en que esa pareja sí tiene derecho a saberlo, tiene derecho a la información y tiene derecho a buscar maneras de evitar tener un hijo afectado. Ese derecho está consagrado en la legislación, y disculpen que hablo de legislación, ya hablé demasiado de legislación en la charla anterior, pero es así. Incluso acá en la Argentina, el diagnóstico prenatal está, cuando lo amerita, como en un caso como el que estoy relatando, las obras sociales están obligadas a cubrirlo. Y eso no es eugenesia. Eugenesia, se los voy a definir si llego hasta el final, y si no les va a quedar para leerlo después. ¿Qué tiene que ver el asesoramiento genético con la ética? Respeto a la autonomía de decisión del consultante. Por eso lo llamamos asesoramiento no directivo, al servicio del consultante. En una época anterior se hablaba de consejo genético, es una mala palabra, porque nosotros no aconsejamos nada, le damos la información y los ayudamos a decidir. Eso se llama asesoramiento. Con respeto a la dignidad, visión global y cultura del consultante. La información tiene que ser objetiva y no sesgada. Yo he visto muchas veces colegas míos que ponían sus valores en el asesoramiento genético diciéndole qué es lo que debían hacer, pero qué es lo que él o ella haría. Y eso está mal, porque los que van a acarrear con las consecuencias de las decisiones no va a ser el profesional de salud, va a ser la familia. Y siempre apoyar las decisiones autónomas de los consultantes, porque para eso estamos, no para juzgar lo que decidan, sino apoyar si lo decidieron en forma autónoma y con comprensión de los beneficios, riesgos y limitaciones, es su vida, no la mía. El tema de pruebas predictivas en niños es muy complejo, pero vale con lo que yo les dije recién, hace un rato, que no se hacen pruebas predictivas en niños, punto. Con un par de excepciones, si esa prueba realmente es para el beneficio específico del niño. Hay algunas enfermedades que si empiezan a tratarse desde muy temprano, todavía en la etapa de la niñez, pueden tener un mucho mejor pronóstico. Enhorabuena. Pero en este campo hay que tener mucho cuidado con el tema de la ansiedad de los padres, que muchas veces presionan, no, yo quiero que le hagan la prueba al niño, que le hagan la prueba, que le hagan la prueba. Si no hay beneficio, no es ético hacerlo, punto. Porque el beneficio, ojo, es para el niño, no para los padres. No sé si está claro. Ahora, entrando en la genética prenatal o siguiendo, las grandes aplicaciones de la genética han sido en el proceso reproductivo. Posibilidad de diagnosticar trastornos genéticos desde la concepción y en todos los estadios del desarrollo embrionario y fetal. Por supuesto, como se imaginan, es un campo súper fértil para los dilemas éticos y la existencia, yo diría acá en realidad la coexistencia, me faltó la coexistencia de visiones diversas, informada por lo que uno más valore, puede ser su religión, puede ser la confianza en la ciencia, puede ser influencias sociales, culturales, familiares, lo que fuere. Es esa realidad
es lo que informa nuestra visión del mundo, en base a la cual tenemos opiniones, tenemos concepciones, tenemos una concepción de la ética de cada quien. Y llegamos a lo que no Susana me dijo, no metamos en eso, pero lamentablemente no, es una diapositiva nomás, porque este tema podría, bueno, ha llevado siglos el debate sobre cuál es el estatus moral del embrión. Yo qué sé cuál es. Que alguien me lo diga, pero que me lo fundamente, y yo tengo una base científica, me lo fundamente científicamente. No me basta con que me digan, no, porque ya tiene el complejo genético completo. Primero que no es verdad. Primero que no es verdad y no nos vamos a meter en eso. ¿Dónde empieza la vida humana? ¿Cuál es el concepto de persona? Hay quienes dicen, con algún sustento más práctico que ético quizá, es que el embrión generado in vitro es un antes y después, previo al implante en el útero o después. La razón práctica es muy sencilla. Si nosotros consideráramos que el embrión tiene todos los derechos de un ser humano en el momento de la concepción, se acabó la fertilización in vitro. Punto. No quiero ser cínico, pero este es un negocio de millones y millones de dólares en todo el mundo. Ya llevan centenares de miles de niños nacidos por fertilización in vitro. En fin, esto es para pensar. ¿Cuál es la interacción entre la ciencia, los dogmas y la ideología? Se los dejo para que lo piensen, porque yo obviamente no me puedo... Lo que sí es importante de esto es, a mi modo de ver, es que uno tiene que acordar que puede estar en desacuerdo y no acusar falsamente al que opina diferente, porque las acusaciones vuelan de un lado al otro, ¿no? De todo tipo, y eso está mal, está mal. Está mal decir que uno es un asesino porque hace un aborto, está mal decir que en realidad todo esto es para disminuir la población mundial, porque es falso, no hay como dije el otro día, no hay ninguna documentación ni realidad que sustente eso. Entonces, tratar de, digamos, ver bien los fundamentos, y si los fundamentos son irreconciliables, eh, pues seguiremos como hemos estado durante siglos, pensando diferente con respecto a esto. Hay ciertas cosas éticas del diagnóstico genético prenatal que es importante mencionar. Primero, que es totalmente voluntario. Nadie nunca le va a forzar a alguien a hacerse un diagnóstico prenatal. Que tiene que tener información adecuada y asesoramiento genético no directivo adecuado. Que tiene que haber autonomía de decisión de la pareja. Cuando hay pareja, porque puede ser una mujer embarazada sin pareja, y entonces la decisión y la autonomía es de ella. En realidad, hay mucha jurisprudencia ética de que en realidad la que tiene más derecho a decidir, porque es su cuerpo, con respecto a todo lo que tiene que ver con el embarazo, es la mujer. El tema de la inequidad en el acceso es fundamental, yo ya lo mencioné hace un rato. Acá en la Argentina, no sé cómo es en Paraguay, pero el diagnóstico prenatal se practica muchísimo, muchísimo. Debe haber por lo menos una centena de centros, privados por supuesto, en donde se hace diagnóstico prenatal. Sin mucha regulación por parte del Estado, porque el Estado prefiere ni meterse, y por supuesto a la gente con medios económicos. El que pasa por la misma situación médica y de riesgo, pero es pobre y depende del sistema público de salud, no tiene esa posibilidad. Vuelvo a insistir, el diagnóstico prenatal no tiene objetivos eugenésicos. La eugenesia,
como ya veo que no voy a llegar al final, la eugenesia ha sido siempre una política de Estado, eh, por supuesto basada en preceptos falsos y basada en pseudociencia, pensando que inhibiendo o esterilizando gente en Estados Unidos entre la década del 20 y del 30 esterilizaron más de 100.000 personas, porque supuestamente no tenían, tenían alto riesgo de producir descendencia no deseable. Entre los no deseables estaban los epilépticos, por ejemplo. Imagínense ustedes. Este, entonces, eran políticas de Estado porque fueron producidas por leyes. Ni que hablar que lo que se hizo en la Alemania nazi fue otra que política de Estado. Pero ojo, porque el ejemplo tan terrífico de los nazis nos ha hecho olvidar de países como Suecia o incluso Japón, que hicieron, o Italia, que hicieron lo mismo, no con métodos tan brutales y tan asesinos, pero esterilizando gente que pensaban que no tenían derecho a tener descendencia. Entonces, eso es eugenesia, que por supuesto es una doctrina fracasada, porque uno nunca va a cambiar el pool genético de la población mundial inhibiendo a la cantidad que sea de gente a tener descendencia. Imposible. Pero lo más importante en la ética del diagnóstico prenatal es que no hace juicio moral sobre las personas que padecen esas enfermedades que han sido diagnosticadas in útero, y que por supuesto tienen que ser atendidas en todas sus necesidades de salud sin discriminación alguna. Y lo pongo específicamente. Primero, que ustedes tienen que saber de que el diagnosticar una anomalía genética en las primeras semanas del embarazo no es sinónimo de que esa pareja va a interrumpir el embarazo. No es sinónimo, para nada. Ustedes tienen que haber transitado por la práctica de esta disciplina para darse cuenta que hay mucha gente que lo piensa muchísimo y que decide seguir el embarazo, con trastornos de los más diversos. Incluso está documentado. Por ejemplo, que con el síndrome de Down, que es una de las alteraciones más comunes que se diagnostican por diagnóstico prenatal, el 70% de las parejas, solamente el 70% deciden interrumpir. Quiere decir que hay casi un tercio de parejas que con ese feto con síndrome de Down deciden continuar el embarazo, por lo que fuere. No es función de nuestra para investigar por qué continuó el embarazo, ni por qué decidió interrumpir el embarazo. Eso está en la conciencia de cada uno. Por supuesto, yo esto lo menciono en todos los países, para todos los países en los cuales la interrupción del embarazo por causas fetales es legal. Yo sé que en Paraguay no lo es, lo decía Marta ayer. Acá en la Argentina tampoco es legal por causas fetales. Es legal la interrupción de embarazo por otras causas, violación, el peligro de salud de la madre o de la vida de la madre, etc. Pero por el feto, por ahora, no. En la nueva versión, que en cuanto termine la pandemia la vamos a tener en el Congreso, sí se hace lugar, como hizo Chile, a que fuera legal la interrupción del embarazo por causas fetales incompatibles con la vida extrauterina. Bueno, y rápidamente, 5 minutos más, porque voy a correr y listo. Nuevos desarrollos en genética y sus aspectos éticos, que ustedes tienen que conocer. No los van a conocer por lo que yo les diga, porque se los voy a pasar a 120. Uno es lo que ya les mencioné, que es la secuenciación de nueva generación, que permite analizar el genoma completo, o lo que se llama el exoma, que son los segmentos de genes en el genoma. Ustedes saben que en nuestro genoma solamente el 3% son genes, o menos. El resto es un montón de otras cosas, que antes, en la arrogancia de los científicos, se lo llamaba ADN basura. Hoy en día somos mucho más delicados y humildes,
porque hemos estado descubriendo, los científicos han estado descubriendo una serie de funciones para ese ADN que no son genes. Pero uno puede entonces analizar todos los genes. Y hay muchos problemas éticos que surgen con este asunto, porque en realidad todavía hay mucho que no sabemos, hay mucho que no sabemos sobre la variación genética, y hay problemas que surgen de hallazgos que no son interpretables. Uno va y le dice al paciente, mira, encontramos esto, pero no sabemos lo que significa. O el encontrar algo que significa algo con respecto a la salud del paciente, pero que no es lo que se le pidió que buscara, que no está relacionado con el trastorno que motivó el examen. Escúcheme, hay volúmenes escritos sobre qué se hace en circunstancias así. Hay volúmenes y documentos y declaraciones. Hay diferentes visiones, sobre todo, por supuesto, la mayor parte de estas cosas surgen de los países del norte, pero los europeos tienen una visión distinta de los norteamericanos. En fin, pero sepan que eso es uno de los inconvenientes, además del precio, de la secuenciación masiva llamada de nueva generación. Y el diagnóstico genético preimplantacional, en realidad, conceptualmente es muy sencillo. Ustedes tienen el embrión, ¿no es cierto? Lo fertilizaron in vitro y lo tienen en una cápsula de Petri. Bueno, se le hace una biopsia. Si uno tiene que hacer un diagnóstico genético en el embrión. ¿Por qué tendría uno que hacer un análisis genético en el embrión? Supongamos que es una pareja que tiene un riesgo de tener un hijo con una distrofia muscular progresiva severa, que ya ha tenido un hijo afectado, que no quiere interrumpir un embarazo. Entonces, bueno, mire, tiene esta posibilidad. Le podemos hacer el mismo diagnóstico que le haríamos por amniocentesis a las 16 semanas de embarazo, se lo podemos hacer antes de implantarle el embrión en el útero. Y como generalmente, como les mencioné ayer, las técnicas de fertilización in vitro producen 3, 4, 5 embriones por ciclo. Bueno, uno le hace la prueba y obviamente si va a implantar uno, no va a elegir para implantar. ¿Cuál va a elegir? A ver, ¿somos seres humanos al final o no? Además de las creencias que tengamos. Vamos a elegir en concurso con la pareja, que son los pacientes, el que no tiene el defecto genético. Porque en realidad en la ética del diagnóstico preimplantatorio está de que está condenado éticamente el voluntariamente implantar un embrión que tenga un defecto genético grave. En fin, estos diagnósticos que se hacen, acá en la Argentina se hacen, para algunos trastornos, son todos trastornos que se llaman monogénicos, como ya les expliqué. Algo ético, que no tengo tiempo para involucrarlo, pero simplemente leérselo. Ustedes saben que hay muchas parejas con enfermedades genéticas. El ejemplo más clásico es el de la acondroplasia, que es una displasia esquelética severa que produce enanismo, y que por razones obvias, sociales o lo que fuere, hay muchas parejas que son ambos enanos. Y ustedes saben que una buena proporción de esas parejas, cuando van a hacerse el diagnóstico preimplantatorio, le dicen, mire, yo quiero un bebé que se parezca a nosotros, que tenga lo mismo que tenemos nosotros. Ahí les dejo para que lo piensen. Pero el dato que tengo acá, está en la Filmina, en Estados Unidos, el 3% de todos los diagnósticos preimplantatorios genéticos son solicitados por parejas que quieren seleccionar un embrión que posea el mismo defecto genético que los padres. Eso se ve mucho, ¿saben con qué? Con la sordera congénita. Porque ellos
opinan, tiene todo el derecho a opinar eso, de que el ser sordo no es una enfermedad y que son parte de una cultura de la sordera, etcétera, etcétera. Los que se pongan a leer sobre el tema lo verán. Tiene riesgos. Yo siempre les he dicho, ¿no? Toda tecnología tiene riesgos y beneficios. ¿Cuál es el riesgo de un diagnóstico preimplantatorio? ¿Qué le van a hacer al embrión? ¿Cómo queda el embrión después de que le hayan sacado 2 o 3 células? Bueno, eso ojo, nosotros llevamos ya como 15 años de diagnóstico preimplantatorio, digo, en el mundo. O sea que al comienzo había muchas prevenciones, y hubo estudios y demás. Pero aparentemente, si hubiera problemas, ya se hubieran detectado, porque son decenas de miles que han nacido con diagnóstico preimplantatorio. El problema es cuando uno usa el diagnóstico preimplantatorio no por razones médicas. Por ejemplo, razones médicas, yo acá tengo en realidad la selección de sexo. Ustedes saben que la selección de sexo en el embrión o en el feto es un tabú, es un no-no desde el punto de vista ético. Por un montón de motivos que no vamos a elucubrar. Pero hay veces que el sexo del producto tiene que ver con una enfermedad genética. Por ejemplo, en la hemofilia, los únicos que pueden estar afectados son los varones, las mujeres no. O sea que lo ideal, si uno dispone de los medios, sería hacerle una prueba genética para ver si tiene el gen de la hemofilia al embrión. De lo contrario, uno puede simplemente seleccionar embriones femeninos que sabemos que no van a tener hemofilia. Y viceversa, hay enfermedades que solamente afectan a los varones, como la distrofia muscular progresiva que les mencioné hace un rato. En ese caso, me cuidaría de seleccionar entonces embriones femeninos. No sé si lo dije bien en la primera frase, pero en fin. Después está, y eso hay mucho debate y mucha casuística, lo que se llama el embrión salvador. ¿Qué quiere decir eso? Existen enfermedades genéticas cuyo paciente, generalmente niños, requieren para su tratamiento como se llama, trasplante de médula ósea. Hay varias de ellas, sobre todo enfermedades hematológicas. Es difícil encontrar un donante de médula ósea para un trasplante. Es difícil, tan es así que hay bancos a nivel internacional, etcétera, etcétera. El otro día leí que de acá se mandó para Corea una muestra de médula ósea para un trasplante de médula ósea, porque es toda una red internacional. Pero entonces, es muy posible, o es mucho más posible, que alguien que sea emparentado, o sea el padre o la madre, o un hermano, puedan tener la característica genética que permita evitar el rechazo del trasplante de médula ósea. Bueno, a eso se le llama embrión salvador. Eso quiere decir que en forma preimplantatoria se le puede hacer una prueba diagnóstica a ese embrión, suponiendo que ninguno de los dos padres sea compatible. Se le hace una prueba genética al embrión y si da con la característica genética adecuada que tiene que ver con el antígenos de HLA y demás, sabemos que ese embrión, cuando nazca el niño, va a poder ser un donante de médula ósea para el hermano. Bueno, les dejo el tema acá porque piensen en todos los problemas éticos que eso puede significar. Tanto para el hermano que está esperando urgentemente que nazca ese bebé para curarse de su enfermedad, qué relación se establece en esa familia, qué derecho tiene uno de procrear exclusivamente para beneficio del hermano que requiere un tratamiento,
etcétera, etcétera. Hay muchos temas.